Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Les habla el profesor Romero, por favor, y le pido disculpas del caso porque anteriormente hemos tratado de hacer la clase y hemos tenido fallas en el internet. El día de hoy, jóvenes, voy a tratar de hacer con ustedes la clase que corresponde a economía. Hemos visto las primeras clases que hemos tratado de ver anteriormente, se conocen con el nombre de mayormente de geografía. Y dentro de la clase de geografía, jóvenes, dentro de la clase de geografía lo que corresponde al siguiente, en esta parte corresponde a los temas de economía. Y el primer tema que vamos a tratar de economía se conoce con el nombre de evolución de la economía. Dentro de la evolución de la economía tenemos lo siguiente. Desde el inicio, desde que el ser humano se inicia en la faz del planeta o del universo, jóvenes, el ser humano de ese momento ya comienza a practicar lo que es, lo que corresponde a economía, lo que corresponde a lo que se conoce con el nombre de economía, jóvenes. La economía se inicia tiene varias etapas de la evolución de la comunidad primitiva, el esclavismo, feudalismo y el capitalismo. Cuando hablamos, jóvenes, de comunidad primitiva, es una comunidad autárquica, que principalmente se dedica a la caza y recolección. ¿Qué significa esto? Desde los inicios el hombre ha tenido una serie de necesidades. Y el hecho de no cubrir las necesidades ha ocurrido escasez, que da inicio a la economía. Cuando se inicia la comunidad primitiva, es la comunidad autárquica. ¿Qué significa esto? Autárquica es sinónimo de autosuficiente. Suficiente, es decir, cuando recién se inicia, vivir en total libertad, sin depender de otros, sin deber nada a nadie. Por lo tanto, él va a la madre naturaleza y obtiene el recurso. Cuando él va a la madre naturaleza y obtiene el recurso, entonces no tiene una serie de necesidades. Vive en una comunidad primitiva autosuficiente. Pero posteriormente, cuando se dan estos cambios climáticos, el hombre se ve en la obligación de ir a buscar el recurso donde se encuentra, jóvenes. Y producto de esto, cuando a través de la economía de autosuficiente, caza y recolección, posteriormente en la etapa primitiva aparece principalmente cuando el hombre, por ejemplo, el hombre del Cerro Paloma, que se desarrolló acá en territorio peruano, el hombre del Cerro Paloma tenía que jóvenes ante estos cambios climáticos, cuando aprovechaba la mayoría de terrenos para poder cultivar. ¿Para qué? Para poder cubrir esta necesidad en época de escasez. ¿Y cuándo ocurría la escasez? Producto de los cambios climáticos, por ejemplo. No se dan cuenta, época de lluvia, jóvenes, o a veces habían de época de escasez, de sequías. Como él almacenaba sus productos, sabía de dónde sacarlos para poder afrontar la escasez. Pero posteriormente, en otras civilizaciones, como por ejemplo hablamos de civilizaciones dentro de la comunidad primitiva, por ejemplo las civilizaciones pre-incas, algunas civilizaciones empezaron a tener problemas. Dentro de estos problemas que empezaron a tener, jóvenes, de las civilizaciones pre-incas, por ejemplo, tenemos la cultura mochica. La cultura moche, para poder afrontar la época de sequía, empezó a aplicar una serie de rituales a sus dioses. Por ejemplo, utilizaba los sacrificios humanos. Desde esos momentos, se está ampliando la pantalla, ¿no? Desde esos momentos, jóvenes, desde esos momentos se da inicio a la economía. ¿Por qué? Comienza la escasez de los productos. Y el hombre en aquellos tiempos, el poblador de los moches, se vio en la obligación de conquistar otros territorios. ¿Para qué? Para buscar otras tierras donde poder cultivar. Y ahí también se inicia junto con ellos, cuando pueblos que conquistaban la fuerza, se inicia mayormente los utilizaba aquellos como trabajadores, como esclavos. Bueno, tenemos la comunidad primitiva. Desde los primeros momentos la comunidad ha tenido una serie de necesidades y el hecho de no poder cubrir estas necesidades ha originado la escasez. Recuerden ustedes, se vieron obligados a buscar otros territorios, conquistar. Pero también tenemos la otra parte, la evolución de la economía es el esclavismo. Cuando hablábamos de esclavismo, jóvenes, cuando hablábamos principalmente, cuando hablamos de esclavismos, aparece la primera forma de repartir el trabajo. Conquistar otros territorios, ¿para qué?
conquistar otros territorios para principalmente, jóvenes, poder ampliar sus terrenos agrícolas y obtener una serie de recursos. Y ahí de esta manera aparecen los esclavos, a los pueblos que conquistaba la fuerza. Pero también los militares empezaron a dividir el trabajo, los militares y también los religiosos, que comenzó a tener un papel muy importante. Los militares conquistaban las tierras, los otros, los religiosos jóvenes, de acuerdo a la religión que ellos tenían, pero también tenían participación. El feudalismo, también tenemos el feudalismo, los señores, cuando hablamos de feudalismo, los señores feudales jóvenes. En aquellos tiempos el rey lo que hacía, jóvenes, para poder controlar todos sus territorios, a los nobles jóvenes les entregaba tierras, es decir, les entregaba tierras, pero con el fin de jurarle fidelidad, cuidar esas tierras y defender al rey y defender o apoyar al rey cuando él lo necesite. Y de esta manera los condes, los duques, archiduques se convirtieron en señores feudales, dueños de las tierras o del campo. Pero aquellos tiempos, jóvenes, los campesinos no tenían tierras. Se veían en la obligación de solicitar tierras productivas a los señores feudales. Y en cambio el señor feudal le decía, ¿sabes qué? Si tú cultivas mi tierra, te tengo 2 hectáreas de terreno. ¿Qué vas a sembrar? Por ejemplo, maíz. Y del maíz que vas a sembrar, una parte me corresponde a mí. Por ejemplo, si del maíz sacas 50 sacos, 25 me pertenecen a mí, 25 a ti. ¿Aceptas o no? Entonces, al no tener otra opción, el campesino se veía en la obligación de aceptar. Es así como aparecen los campesinos, y dentro de los campesinos se encuentran también los siervos, esclavos de la tierra, los militares, los religiosos y artesanos. En el capitalismo, el empresario o dueño de una fábrica por tener mayor ingreso, o por ser el dueño, jóvenes tienen mayores ingresos y contrata los servicios de una serie de personas o profesionales. Entonces, tenemos lo siguiente. Cuando mayormente, a través de la evolución que hemos tenido de la historia, la evolución de la economía a lo largo de la historia, debemos recordar, jóvenes, por ejemplo, los primeros pobladores, pero también recuerdan ustedes cuando estaban en Historia Universal, en las civilizaciones del Medio Oriente, cultura caldeo-asiria, cultura egipcia, cultura hebrea, cultura china, cultura india, etc. Esas civilizaciones, como por ejemplo los fenicios, ya habían practicado el pensamiento económico, porque habían tenido problemas de escasez. ¿Por qué? Porque la economía, jóvenes, parte de los recursos escasos, que lo vamos a ir ampliando a medida que vamos avanzando. Pero en aquellos tiempos, por ejemplo, los fenicios, jóvenes, como eran un pueblo que no tenían poder cultivar sus tierras porque eran improductivas, si bien en la obligación de desarrollar un método, dominar el mar. Y al dominar el mar podían llevar obtener productos de diferentes lugares, y de esta manera fueron expertos comerciantes. Y para poder darle un valor a los productos, sacan la famosa letra de cambio que da inicio a la moneda. Todas estas civilizaciones hablaron de economía, pero cuando hablamos de las civilizaciones del occidente, que es como por ejemplo la cultura Grecia, fue aquellos que comenzaron ya a hablar del término economía. Por ejemplo, Jenofonte fue el primer personaje que habló de economía, pero para darle una división al trabajo. División del trabajo. ¿Qué significa? Dividir a los campesinos, artesanos, comerciantes. De esa manera fue el primero que empezó a utilizar la palabra economía. Pero también Platón, jóvenes, en una de sus obras tan importantes, cuando dentro del aspecto de la economía, decía lo siguiente Platón, que la agricultura era más importante que el comercio. Tenía razón, porque la mayoría de la población en aquellos pueblos se dedicaban a la agricultura. Y después, fruto de su esfuerzo, los productos suficientes que tenían, jóvenes, lo que sobraba lo mandaban al comercio. Y de esta manera, jóvenes, el primero que tuvo las ideas más claras en el aspecto económico, en el cual la moneda la utiliza como instrumento de intercambio de bienes, fue Platón. Recordemos que ya lo utilizaron anteriormente, los fenicios. Ahora sí, Aristóteles, jóvenes, fue el primero
en hablar de la parte del aspecto más consolidado de economía. Por lo tanto, en aquellos tiempos la economía era una rama, jóvenes, era una rama de la ética. La economía era una rama de la ética y por lo tanto a Platón, a Aristóteles se considera como el padre de la economía antigua. No olvidemos, Aristóteles es considerado como el padre de la economía antigua. Dentro de estos términos, jóvenes, como fueron los griegos que utilizaron primero el término economía, el origen de la palabra economía es un término griego. Oikos significa casa y nomos significa hacienda. Y si tratamos de unir ambos, significa administración de la casa o hacienda. Ahora sí. Pero vamos a hablar el término ¿qué economía? ¿Qué es la economía? Recuerden ustedes anteriormente había explicado, la economía parte de los recursos escasos. ¿Pero qué significa un recurso escaso? Es cuando la necesidad supera al recurso existente. ¿Cómo así? Hey, chicos, por ejemplo, Pedro gana 2.000 soles mensual y dentro de la serie de necesidades de los 2.000 soles que gana Pedro, tiene una computadora, tiene por ejemplo, tiene internet, no tiene internet, chicos, tiene televisor, no tiene cable, tiene su casita, paga luz, agua, y tiene sus hijos tiene 2 hijos que tiene estudiando, su esposa también que es ama de casa. Entonces, para poder sobrevivir, Pedro lo que gana es lo suficiente, jóvenes, para poder cubrir algunas necesidades. Algunas, pero no todas. Por ejemplo, Pedro tiene una necesidad. Chicos, no tiene internet. Pedro tiene otra necesidad. Él trabaja y tiene que gastar todos los días para irse a su centro de trabajo. Por ejemplo, de aquí a Andrés Araujo gasta 1,50 sol diario y de venida son 3 soles. Todo es lo que él gana al mes con las telas es suficiente para poder cubrir algunas necesidades. Pero como tiene innumerables necesidades, jóvenes, ¿por qué? Producto de esta pandemia, tiene que conectarse a internet. Y la única manera, jóvenes, de conectarse a internet, Pedro tiene que sacrificar algunas cosas. ¿Qué significa? Dejar de lado algunas cosas, por decir. Producto de esta pandemia, como no está viajando, está ahorrando 3 soles. Eso le va a permitir tener internet, poder contratar los servicios de internet y poder cumplir con su trabajo el cual está él realizando. Por lo tanto, la mayoría de seres humanos tenemos una serie de necesidades y a veces las necesidades son suficientes que no nos alcanzan los recursos. Que no nos alcanzan los recursos, chicos. ¿No se han dado cuenta que producto de esta pandemia, por decir, los alimentos, el precio de los alimentos en elevado, de los productos en elevado, jóvenes, e inclusive producto de la pandemia, ahora tenemos la obligación de comprar una mascarilla y ahora que se está pidiendo un protector, tenemos una serie de necesidades, pero lo que ganamos no nos alcanza. Por lo tanto son las necesidades que el ser humano tiene que ingeniárselas. El ser humano tiene que ingeniárselas. Hey, entonces, la economía parte de los recursos escasos. Cuando las necesidades superan a los recursos existentes, surge el problema económico, que de aquí lo vamos a ir hablando lo que es el problema económico. Es el principal problema de la economía. El problema económico es el principal problema de la economía. Ahora, recuerdan ustedes, si yo gano 2.000 soles mensual, tengo para cubrir algunas necesidades. Pero ¿qué es lo que pasaría si yo pido aumento? Digo, quiero que me paguen 2.500. Me aumentaron a 2.500. Contraté internet, puse cable en mi casa. Pero aún así, jóvenes, por decir, tengo un televisor que es del término de esos ya obsoletos, que ya casi pasaron de moda. Pero también tengo una computadora y necesito una laptop para poderme comunicar con ustedes. Entonces, otra necesidad. Mientras más ganas, más gastas. Mientras más ganas, chicos, más necesidades. A veces te surgen más necesidades. Por ejemplo, ya quiero tener una mototaxi o una moto para poderme movilizar a mi trabajo, porque hoy en día tratamos de ver la seguridad. Entonces, que quede claro, chicos,
Conforme tus ingresos aumentan, tus necesidades también aumentan. Tus necesidades aumentan. Los recursos escasos tenemos que enfrentarlo a la elección. ¿Cómo así, chicos? Yo te hago una pregunta. ¿Tú puedes silbar y cantar a la vez? ¿Tú puedes silbar y cantar a la vez? No. No puedes silbar y cantar a la vez. Por lo tanto, tienes que elegir, chicos. A ver, los recursos humanos, como lo había manifestado, tenemos que enfrentarlos a la elección. ¿Qué significa eso? Chicos, tú tienes que sacrificar uno de ellos. Uno de ellos. Tienes que elegir a través de esto. Cuando tienes que sacrificar uno de ellos, significa tienes que tener un costo de oportunidad. Por ejemplo, chicos, yo tengo un sol. Chicos, y me ha provocado, como es, todavía no desayuno, me ha provocado comer un sándwich. Pero quiero tomar un sándwich y también quiero tomar un Quaker. Entonces me voy acá donde el señor que vende Quaker con sándwich, le pregunto, señor, ¿cuánto cuesta un sándwich? Un sol. Y me pongo a pensar, y el señor, ¿y qué el Quaker? Un sol también. Entonces, como tengo solamente un sol, yo tengo que, chicos, tengo que elegir uno de los dos. Y esto significa el costo de oportunidad. De los dos tengo que elegir uno de ellos, el más indicado que es para mi persona. Ahora sí, los recursos escasos, jóvenes, como les había manifestado, es cuando la necesidad supera al recurso existente. Cuando hablamos del término economía, habíamos hablado de Aristóteles. Aristóteles es el padre de la economía antigua. ¿Por qué? Porque la economía era una ciencia, era una rama de la ética. Pero posteriormente a los estudios realizados por el famoso Adam Smith habló del término desarrolló una obra conocida con el nombre de Riqueza de las Naciones. La obra Riqueza de las Naciones, esto le sirvió de base para que Adam Smith se convierta en el padre de la economía moderna. Ahora sí, cuando la economía moderna, la economía se convierte en una ciencia. ¿Por qué? Porque también la economía es una ciencia también puramente matemática. A ver, pero ¿por qué? Dentro de la economía, la economía es una ciencia social. ¿Por qué? Porque estudia el comportamiento o la conducta humana, la conducta económica del hombre, porque estudia la conducta económica del hombre. ¿Cómo así, jóvenes? La forma de administrar sus recursos. Por ejemplo, en las familias tenemos que ser jóvenes, en las familias tenemos que ver la manera de cómo administrar nuestros recursos. Es por eso que en algunos hogares se hacen un presupuesto. En algunos hogares, para poder, jóvenes, para poder afrontar, por ejemplo, si yo trabajo mensual, yo recibo un sueldo mensual, entonces tengo que planificar mi hogar de acuerdo a lo que yo gano. No pueden mis necesidades superarse mis recursos. Si no, surge el problema. Y es por eso que algunas personas tienen problemas que cuando se enfrentan a lo que se conoce, jóvenes, con lo que normalmente nosotros conocemos mayormente con problemas económicos. Ahora sí, le decía yo, la economía es una ciencia puramente matemática. La economía es una ciencia social porque estudia la conducta económica del hombre. Se encarga principalmente de satisfacer las necesidades humanas. A ver, chicos, que estudia la conducta económica del hombre y la distribución eficiente del recurso existente entre los fines alternativos. ¿Cómo así? Si es una economía social, es una ciencia social que estudia la extracción, producción, intercambio y bienes de productos y servicios. Es la forma como el ser humano satisface sus necesidades humanas, mediante los recursos que consideran escasos. A veces nosotros jóvenes decimos, mientras más ganas, más quieres obtener otros bienes. Por ejemplo, mientras más ganas, quieres cambiar tu celular por otro más moderno. Mientras más ganas, jóvenes, quieres dejar tu bicicleta y quieres comprarte una moto, por ejemplo. Habíamos mencionado, jóvenes, que la economía es una ciencia que se organiza en una sociedad para producir sus medios existentes.
A ver, de igual manera, como hablábamos de economía, como hablábamos de la economía, jóvenes, recuerdan ustedes que yo les expliqué anteriormente del problema económico. El objeto de estudio de la economía es una ciencia que estudia la vida económica del hombre, es decir, todas las actividades económicas que el hombre realiza. Por ejemplo, la agricultura, recuerdan ustedes, la agricultura, pesca, minería, la tala, la ganadería, la avicultura, etcétera. Esas son actividades económicas. Todas las actividades que realiza el hombre, por ejemplo, puede ser como puede ser, por ejemplo, actividades económicas primarias, secundarias o terciarias, por ejemplo, bienes y servicios, por ejemplo, un profesor, un médico, un abogado, todas las actividades económicas que realiza el hombre con el fin de satisfacer sus necesidades. ¿Qué significa esto? Si yo me dedico a un trabajo, lo que yo gano, jóvenes, es fruto para poder mantener o sustentar mi familia. De ahí el objeto de estudio de la economía está definido como el conjunto de actividades que realiza el hombre. Ahora sí. La economía, jóvenes, habíamos estado mencionando que la economía es una ciencia puramente matemática. También se le considera como una ciencia puramente matemática. Se le considera la economía. Y la economía, al ser una ciencia puramente matemática, aplica el método científico. ¿Por qué? Porque aplica una serie de hechos, parte de hechos y realidades a través de las hipótesis, jóvenes, por lo tanto, deduce, por lo tanto, el hombre, dentro del aspecto económico, la economía es una ciencia que aplica el método científico. Si hablamos de la economía, lo habíamos mencionado, que la economía es una ciencia puramente matemática, que aplica el método científico, que es considerada una ciencia porque estudia, jóvenes, el modo en que la sociedad o que el hombre administra sus recursos con mira a satisfacer sus necesidades. Si yo gano, trato de satisfacer mis necesidades de acuerdo a mi situación económica, de acuerdo a mi presupuesto. Y desde ahí estoy aplicando economía. La economía se clasifica de la siguiente manera: en micro y macroeconomía. En micro y macroeconomía. Cuando hablábamos de micro, es la forma individual. Es la forma individual. ¿Qué significa? Entre los agentes, es que estudia la forma individual de los agentes económicos. Pero ¿quiénes son los agentes económicos? Familia, los productores, el mercado, el estudio de mercado. ¿Cómo así? Si estudia los distintos agentes económicos desde el punto de vista individual, partimos a lo siguiente. Las familias, jóvenes, son aquellos que acuden, por ejemplo, también se le conoce con el nombre de consumidores, porque las familias son aquellos que mayormente consumen los alimentos o los productos, o también se le conoce con el nombre de demandantes. ¿Cómo así? De aquí lo vamos a ver. No se olviden, familia, consumidores o demandantes. Y también dentro de este aspecto de la microeconomía también se encuentran los productores. A los productores también se le conoce con el nombre de vendedores. A los vendedores también se le conoce con el nombre de ofertantes. A los ofertantes, jóvenes, tanto la familia como los vendedores o productores, jóvenes, se interrelacionan en los mercados. Y en los mercados se aplica dentro de los vendedores y consumidores, se aplica el sistema de la ley de la oferta y la demanda. La ley de la oferta y la demanda. ¿Cómo así? Si el precio de un producto se eleva, por ejemplo, producto de la pandemia, jóvenes, la mayoría normalmente antes consumíamos bastantes productos. Producto de la pandemia, como una vez salió en las noticias, un señor decía: iba a comprar mis alimentos con 30 soles, ahora no puedo comprar porque el precio se elevaron cuando se inició la pandemia. Por lo tanto, el señor decía: no tengo para llevar productos a mi casa. Solamente voy a comprar, cuando él tenía programado comprar, por ejemplo, pollo, y solamente trató de comprar
media docena de huevos para poder comer en ese día con su familia. Por lo tanto, jóvenes, cuando el precio de un producto sube, la demanda disminuye. Y cuando el precio de un... chicos, cuando el precio de un producto baja, la demanda aumenta. ¿No se dan cuenta? A través de la famosa ley de la oferta y la demanda que se interrelacionan en los mercados. Ahora sí, esto parte del punto de vista individual que corresponde a la macroeconomía. Y cuando hablamos de la microeconomía, cuando hablamos de la macroeconomía, estudia el funcionamiento de la economía en su conjunto, que puede ser del país o de manera global. ¿Cómo así? A ver, tiene magnitudes globales. Por ejemplo, estudia la inflación. Cuando hablábamos de la inflación más crítica de toda la historia fue la que pasó en Hungría. Vamos a decir lo siguiente, jóvenes. En aquellos tiempos, por decir, en nuestra historia, el Perú también pasó este periodo de inflación. ¿Pero qué consiste la inflación? La inflación consiste en lo siguiente. Con el precio de los productos, sí, jóvenes, se elevaron el precio de los productos. ¿Por qué? Porque nuestra moneda perdió valor. Y cuando nuestra moneda está perdiendo valor, no nos alcanza el dinero, lo que uno gana para poder comprar los alimentos que vamos a consumir en casa. Y a eso se conoce con el nombre de inflación. El Perú pasó el fenómeno de inflación cuando el precio de los productos se elevaron y nos vimos obligados a comprar menos. Pero el Perú durante el gobierno más crítico de toda nuestra historia, crítico, ¿por qué? Porque afectó la economía a nivel nacional y la mayoría de peruanos jóvenes tratamos de vivir en una profunda pobreza. El periodo más crítico del gobierno más que trató de beneficiar solamente a los de su partido, durante el gobierno de Alan García, se conoció el fenómeno conocido como el fenómeno de hiperinflación. Hiperinflación significa que se elevaron a 100 a 200% el precio del producto. Por ejemplo, si con un sol me compraba 10 panes, cuando de repente, cuando hablaban de hiperinflación, con un sol me compraba solamente 3 panes. Y eso significa el precio, la hiperinflación, jóvenes. Sí. Cuando también hablábamos dentro del aspecto de la macroeconomía, como estábamos mencionando, que es el estudio en su conjunto, que puede ser un estudio global, en magnitudes globales o de manera de un país. Por ejemplo, pero no nos olvidemos que Venezuela es el país que ha estado pasando el periodo de hiperinflación. Pero el país que donde su moneda se devaluó demasiado, que no valía nada, es Hungría, jóvenes. Durante toda la época a nivel mundial, jóvenes, el país que ha pasado su moneda se devaluó, es decir, perdió valor en el periodo de inflación, fue Hungría. Ahora sí, hablamos dentro de este aspecto de la macroeconomía, la producción nacional. Toda la producción que tiene el país, por ejemplo, exportamos cobre dentro del aspecto de la minería. Cobre, pero ¿como qué? Como materia prima. Exportamos como materia prima minería no metálica, el petróleo crudo, exportamos. Los ingresos de ambos jóvenes forman parte de la producción nacional. Exportamos, jóvenes, productos agroindustriales, por ejemplo, espárragos, por ejemplo, el plátano. Exportamos, por ejemplo, productos agromedicinales, como por ejemplo la maca, etcétera, etcétera. Y otros productos más que se exporta el país. Todo eso forma parte, jóvenes, de la producción nacional, la producción total del país. Y esta producción total del país se conoce con el nombre de Producto Bruto Interno. Producto Bruto Interno. Pero también hay otro periodo. Hemos hablado de la inflación, del Producto Bruto Interno, pero también tenemos que hablar de la famosa recesión. La caída continua de la producción, esto genera desempleo. ¿Cómo así? La recesión. No sé si recordarán ustedes. Por ejemplo, yo tengo mi empresa y al tener una caída en la producción, no tengo buena producción. ¿Qué es lo que hago en mi empresa? La cierro porque me voy a la quiebra. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Despedir a mis trabajadores. ¿Y estos trabajadores qué va a pasar con ellos? Se generará el desempleo.
Y el desempleado al no tener cómo llevar pan a su familia, ¿qué va a parecer, jóvenes en ello? La pobreza. Para que tengan una idea nada más. Cuando hay una recesión, cuando hay una caída continua de la producción, si yo no tengo para comprar, ¿qué prefiero? ¿Que haya inflación o recesión? Yo lo que prefiero es que haya inflación, porque con la inflación, lo poco que gano, jóvenes, me va a alcanzar para comprar algo para comer. Pero con la recesión, si no tengo para comer, jóvenes, aumenta la pobreza en el país. También dentro de la macroeconomía tenemos el consumo. El consumo es lo que consume la población de todo, chicos, de toda la población, lo que consumimos nosotros, la población a nivel mundial o nacional. Tenemos dos, micro y macroeconomía. Vamos a lo siguiente. Habíamos mencionado que la economía es una ciencia puramente matemática, ya lo había mencionado. También se considera como una ciencia puramente matemática, en la cual se distinguen dos grupos, jóvenes, dos grupos dentro de las empíricas y formales. Es una ciencia social, pero, hey chicos, ¿por qué? La economía es una ciencia social porque estudia el comportamiento económico del ser humano. ¿Para qué? Para que pueda cubrir todas sus necesidades. Sus necesidades de acuerdo a los recursos que él cuenta. Parte, jóvenes, dentro de los fines económicos de la economía, es una ciencia constante que busca tener un amplio conocimiento de la vida económica. Hey, chicos, vida económica y de los diferentes fenómenos que se presentan en ella. Es un fin práctico porque logra buscar el bienestar de la humanidad con la plena satisfacción de sus necesidades con los recursos que cuenta. ¿Qué sucede, jóvenes? Si el país genera fuente de trabajo, un proyecto genera fuente de trabajo, y si generar fuente de trabajo beneficia a las familias tienen cómo satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, algunos empleados o trabajadores particulares, empleados públicos o de particulares, salió una ley, el Congreso aprobó una ley del 25% de la AFP que les devuelvan. Entonces, al entregar ese 25% de la AFP, este 25% va a servir para tener una inyección a las familias y de igual manera tengan unas inyecciones porque no hay con qué comprar. Unas inyecciones económicas a los pequeños y grandes empresarios. ¿Cómo así? Por ejemplo, me entregaron el 25% de la FP. ¿Me va a servir para qué? Me ha servido para poder comprar un nuevo celular. ¿Por qué, jóvenes? Porque el que tenía antiguamente estaba desactualizado. O, por ejemplo, otros que han recibido la AFP han tenido para poder comprar, jóvenes, por ejemplo, comprarse un refrigerador nuevo. O para poder, por ejemplo, algunos poder ampliar o arreglar su casa. U otros para poder comprar medicina para su familia o alimentos, etcétera, etcétera. Ahora sí, dentro de estos jóvenes, dentro de estos aspectos que habíamos mencionado, jóvenes, la economía se divide en dos partes. Habíamos mencionado la teoría, chicos, dentro de la economía, la teoría económica, la economía normativa y la economía positiva, jóvenes. La economía normativa y la economía positiva. Dentro de la economía, por ejemplo, la economía normativa, dentro de la economía normativa, jóvenes, podemos mencionar los siguientes. Lo que tú crees que debe hacer, lo que se debe hacer. Por ejemplo, chicos, lo que se debe eliminar, dentro de la economía, La economía normativa dice lo que tú crees que se debe hacer, chicos. Un ejemplo, lo que se debe eliminar. Por ejemplo, algunos piensan eliminar el salario mínimo legal. Porque, por ejemplo, algunos antiguos, por ejemplo, ¿por qué? Porque dicen que eliminar el salario mínimo legal significa que algunos empresarios se van a aprovechar para pagar una miseria. Y hubo otros jóvenes necesitan que se elimine porque se puede pagar más a los trabajadores. Entonces hablamos de este término, conocido con el nombre del salario, chicos, la economía normativa. Dentro de la economía normativa hay políticas económicas. Las políticas económicas es la que aplica el gobierno para lograr, chicos, determinados objetivos. ¿Cuáles son los determinados objetivos? Buscar el desarrollo y crecimiento económico de las familias o del país, que ya lo había manifestado anteriormente. Dentro de la economía positiva, jóvenes,
Dentro de la economía positiva se ven varios rubros. Dentro de la economía positiva. El rubro dentro de la economía positiva se encuentra, en la economía positiva se encuentra la teoría económica. La teoría económica se divide en micro y macroeconomía. Ahora sí, dentro de las ramas de la economía, jóvenes, nos podemos sustentar en la economía positiva y normativa. Pregunto yo, ¿qué nos conviene a nosotros? ¿Inflación o recesión? ¿Al país o a nosotros? Nos conviene mayormente la inflación, porque puedes ganar, jóvenes, puedes tener un trabajo, ganar una mensualidad o algo en la semana y poder comprar algo de alimentos. Pero si hay, chicos, una recesión, no tienes con qué ganar, no ganas dinero y no tienes que llevar a tu casa. Por lo tanto, para que tengan una idea, nada más, una idea más clara, jóvenes. No nos conviene que se apliquen estos sistemas de inflación y recesión. Lo que le conviene dentro del aspecto económico, dentro del aspecto de la economía, jóvenes, dentro del aspecto de la economía, lo que mayormente le busca, el objetivo principal de la economía, administrar los recursos existentes en la sociedad. ¿Para qué? Para lograr satisfacer las necesidades de la población, de acuerdo a sus recursos existentes. A sus recursos existentes. Yo no puedo hacerme un sobregiro, yo no puedo hacer un sobregiro, jóvenes, si mi dinero no alcanza para cubrir todas las necesidades. Si mi dinero no alcanza para poder cubrir todas mis necesidades. Pero todo eso se logra, jóvenes, a través ¿qué? A través mayormente, a través de la forma de cómo podemos administrar nuestros recursos. Ahora sí, ¿quedó claro, jóvenes? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes, por favor? Bueno, espero que haya sido de su grado la clase, por favor. Ojo, para terminar, ¿puede venir un ratito? Ven un ratito, sí. A ver, chicos. A ver, como yo les decía a ustedes, dentro de la actividad de la economía es tan importante. El padre de la economía antigua es Aristóteles. ¿Por qué Aristóteles? Porque en aquellos tiempos la economía era una rama de la ética. El padre de la economía moderna, Adam Smith, porque con Adam Smith la economía se convierte en una ciencia. Ahora sí, si hablamos de esto, el objetivo, ¿dónde apareció el término economía? Los griegos. Pero no olvidemos que desde la evolución de la época de la comunidad primitiva ya se practicaba economía. Ahora sí, dentro de esto, hoy en día el significado de economía significa administración de los recursos existentes. Ahora sí, chicos, espero que haya sido de su agrado y nos vemos hasta una próxima. Para poder hacer la grabación.